Apocalipsis 14 es un respiro divino, después del capítulo más oscuro y opresivo de toda la Escritura. Venimos de Apocalipsis 13, donde el dragón levanta un sistema mundial que domina política, economía y religión, donde la primera bestia impone poder global, donde la segunda bestia engaña con señales, donde la imagen habla, donde la marca esclaviza, donde la humanidad se rinde ante la autoridad del 666, y donde la presión sobre los santos parece insoportable. Pero justo cuando la oscuridad ha alcanzado su punto más alto, Dios abre una ventana de gloria, una visión que no surge desde la tierra ni desde el mar, sino desde el cielo mismo, una visión que declara que el mal no tiene la última palabra. Apocalipsis 14 irrumpe como una proclamación celestial de esperanza, victoria y juicio. Es el capítulo donde Dios muestra qué está haciendo en medio del caos, qué está preparando detrás del escenario del sufrimiento, y cuál es el destino final de los fieles y de los rebeldes. Después de ver el ascenso de las bestias, ahora veremos la exaltación del Cordero. Después de escuchar la voz del dragón, ahora escucharemos la voz del cielo. Después de la marca de la bestia, contemplaremos el sello del Dios viviente. Es como si el Espíritu dijera: mira más allá de lo que sucede en la tierra, observa lo que está ya establecido en el cielo. Este capítulo comienza con una escena que lo cambia todo: el Cordero de pie sobre el monte de Sión, no derrotado, no escondido, no sentado esperando, de pie en posición de autoridad, dominio y victoria. Mientras la tierra se llena de adoración falsa, el cielo exalta al único que tiene derecho a gobernar. Apocalipsis 14 nos recuerda que, aunque la bestia reine un tiempo, el Cordero reina por la eternidad. Aunque el sistema anticristiano controle a las naciones, Cristo controla la historia. Aunque el mundo adore al dragón, los fieles adoran al Cordero en Sión. La visión de Juan cambia la perspectiva del creyente. En la tierra los santos parecen perseguidos, limitados, oprimidos. En el cielo se les ve como vencedores, cantando posicionados con el Cordero, irreprochables. La Biblia no niega la persecución, la trasciende. No ignora el sufrimiento, lo interpreta a la luz del destino eterno. Apocalipsis 14 es el capítulo donde Dios redirige nuestros ojos desde lo que aparenta ser victoria del mal hacia lo que realmente es victoria del bien. Aquí aparece un mensaje poderoso. El enemigo puede dominar sistemas, pero no puede dominar el destino de los santos. Puede controlar economías, pero no puede borrar nombres escritos en el cielo. Puede engañar a multitudes, pero no puede apagar la fidelidad del remanente. Puede presionar la vida terrenal, pero no puede tocar la gloria eterna que Dios ha preparado para los suyos. Apocalipsis 14 es también un capítulo de proclamaciones. 3 ángeles recorrerán el cielo anunciando verdades que romperán el avance del sistema anticristiano. Uno predicará el evangelio eterno, otro declarará la caída de Babilonia, y un tercero advertirá solemnemente sobre el juicio de quienes adoren a la bestia. El cielo no permanece en silencio mientras el mundo se corrompe. Responde con revelación, juicio y gracia. Esto muestra que Dios nunca está inactivo. Aunque el mal avance, Dios actúa. Aunque el dragón hable, Dios anuncia. Aunque el reino del hombre se levante, el reino de Dios está ya decretado. Pero en medio de estas proclamaciones, surge el mensaje central del capítulo, una frase que retumba a lo largo de todo Apocalipsis y que se convierte en el corazón de este estudio. Aquí está la paciencia de los santos. Esta no es una frase decorativa, es una declaración profética. Significa: aquí se prueba la perseverancia, aquí se revela la fidelidad, aquí se demuestra quién realmente pertenece al Cordero, aquí se muestra quién no se inclina ante la bestia. En los últimos tiempos, la paciencia no será pasiva, será resistencia. La fe no será un concepto, será una posición de guerra. La perseverancia no será cómoda. Será el arma espiritual de aquellos que, aún presionados por el sistema, deciden permanecer firmes en Jesús. Apocalipsis 14 no es un capítulo de escapismo, es un capítulo de fortaleza espiritual. No nos promete que el sistema anticristiano desaparecerá inmediatamente, pero sí nos promete que los hijos de Dios
serán preservados eternamente. No elimina la batalla, pero revela su resultado. No niega la marca de la bestia, pero exalta el sello del Cordero. No suaviza el juicio, pero afirma la victoria. Este capítulo responde a la pregunta que queda después de Apocalipsis 13. ¿Cómo perseverarán los santos? La respuesta es esta. Perseveran porque el Cordero está en Sión. Perseveran porque están sellados. Perseveran porque el cielo anuncia justicia. Perseveran porque sus obras siguen con ellos. Perseveran porque Cristo viene con hoz en mano. Perseveran porque el juicio de Dios es seguro. Apocalipsis 14 existe para recordarte que la historia no la escribe la bestia, sino el Cordero, que el desenlace no lo dicta el dragón, sino Dios, que la presión del sistema anticristiano es real, pero la victoria del Cordero es absoluta. Este es el capítulo que le dice al creyente: no te rindas, no retrocedas, no te dobles, la victoria ya está escrita, el Cordero está en Sión, y tú, si permaneces fiel, estarás allí también. Juan levanta la mirada y lo primero que contempla es una escena que contrasta radicalmente con la visión oscura del capítulo anterior. El Cordero de pie sobre el monte de Sión, no en el desierto, no en el mar turbulento, no en el valle de la persecución, sino en el monte santo, la montaña que representa la presencia, la autoridad y el reinado de Dios. Esta imagen no es solo hermosa, es profundamente teológica. Sión es el lugar donde Dios establece su gobierno, y ver al Cordero allí es la confirmación absoluta de que, aunque las bestias gobiernen por un tiempo, el trono eterno sigue estando en manos del Hijo de Dios. La postura del Cordero es fundamental. Está de pie, no está sentado esperando, no está retrocediendo, no está escondido, está firme e imponente, victorioso. Es la postura de un rey que ha vencido, de un comandante que toma su posición, de un Mesías que gobierna. Mientras la tierra se rinde ante el poder temporal de la bestia, el cielo proclama la autoridad eterna del Cordero, y no está solo. Juan ve a 144 que están con él. Este grupo no es un número literal limitado, sino un símbolo de totalidad, plenitud y representación del pueblo fiel de Dios. Es un número que combina el 12 de las tribus de Israel, multiplicado por el 12 de los apóstoles, elevado a una cifra que indica completitud del pueblo total de Dios, remanente vencedor, aquellos que permanecieron fieles hasta el fin. Estos 144 no son sobrevivientes por casualidad, son testigos victoriosos. No llegaron por escapar del sistema anticristiano, llegaron por permanecer fieles al Cordero en medio de él. Se mantuvieron firmes cuando la marca de la bestia fue impuesta. Resistieron cuando el falso profeta mostró señales. No se inclinaron cuando la imagen habló. Su victoria no está basada en fuerza humana, sino en fidelidad divina. Juan describe un detalle decisivo que los distingue del mundo entero, teniendo el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En Apocalipsis 13, la frente es el lugar de la marca de la bestia. En Apocalipsis 14, la frente es el lugar del sello de Dios. Aquí vemos la diferencia espiritual más grande de los últimos tiempos. Mientras el mundo se marca con el sistema anticristiano, el remanente está marcado por la identidad divina. No llevan un número humano, sino un nombre celestial. No pertenecen al dragón, sino al Padre. Este es el sello que nadie puede falsificar, la inscripción divina que declara propiedad eterna. El contraste es absoluto. El mundo tiene una marca que exige adoración. Los santos tienen un nombre que refleja consagración. El mundo recibe un sello que esclaviza. Los santos reciben un sello que libera. La bestia marca para control. Dios marca para preservar. Juan entonces escucha una voz del cielo, una voz poderosa, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. No es un susurro, es una proclamación. Es la afirmación celestial de que el Cordero y los fieles están en victoria. Esta voz representa autoridad, majestuosidad y la presencia del Dios que habla desde su trono. Lo que sonó en la tierra fue la voz del dragón. Lo que suena ahora es la voz del cielo, más fuerte, más pura, más eterna. En medio de ese estruendo, Juan escucha, como un sonido de arpistas que tocaban sus arpas.
Aquí aparece el primer indicio de celebración. Apocalipsis 13 fue un capítulo de imposición. Apocalipsis 14 es un capítulo de adoración. Las arpas representan gozo, alabanza, triunfo. Mientras el mundo entona la adoración forzada a la bestia, el cielo entona la adoración verdadera al Cordero. El contraste es tan profundo que Juan lo enfatiza. El canto de estos 144 es único, exclusivo, incomparable. Entonces Juan declara algo impresionante. Cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un cántico nuevo, no un cántico repetido, no un cántico aprendido, no un cántico heredado. Un cántico que solo puede surgir de la experiencia de haber sido fiel en la lucha y vencedor en la prueba. Este cántico nuevo es la canción de los redimidos que han atravesado el fuego de la tribulación sin perder su fe. Es el canto de aquellos que caminaron en la tierra, pero cuyo corazón siempre perteneció al cielo. Es el canto de aquellos que enfrentaron el sistema anticristiano, pero nunca se rindieron ante él. Es el canto de la victoria espiritual que solo los fieles pueden entonar. Nadie más lo puede aprender. No porque Dios lo oculte, sino porque solo lo comprende quien ha perseverado. Solo lo canta quien permaneció. Solo lo entona quien resistió. Es el himno eterno de los que no negociaron su fe, cuando el mundo les ofreció seguridad falsa, poder temporal o comodidad engañosa. Este cántico es el testimonio eterno de que la fidelidad, aunque cueste, conduce a la gloria. Mientras el mundo entero canta la admiración a la bestia, los 144 cantan al Cordero. Mientras el sistema anticristiano marca cuerpos, Dios marca almas. Mientras el dragón se posiciona en la tierra, el Cordero se posiciona en Sión. Mientras la bestia gobierna un poco, Dios gobierna para siempre. Apocalipsis 14 inicia con esta escena porque Dios quiere grabar una verdad en el corazón del creyente. La victoria ya está establecida en el cielo, aunque la batalla aún se esté librando en la tierra. Los fieles no vencen después, vencen porque pertenecen al Cordero. Y todo aquel que se mantenga firme, también cantará este cántico nuevo, eterno e intransferible. Después de mostrarnos al Cordero en el monte de Sión, junto a los 144, Juan nos revela quiénes son realmente estos hombres y mujeres que permanecen firmes mientras el mundo entero se inclina ante la bestia. No se trata de figuras simbólicas vacías, son personas concretas con características espirituales específicas que muestran lo que significa perseverar bajo la presión del sistema anticristiano. Aquí, Dios deja registrado el modelo del verdadero remanente, no para admirarlo desde lejos, sino para llamarnos a formar parte de él. Juan comienza diciendo, estos son los que no se contaminaron, porque son vírgenes. Esta frase no se refiere a pureza sexual, sino a pureza espiritual. No significa que nunca se casaron, sino que nunca se unieron espiritualmente al sistema del mundo. En un contexto donde la bestia exige lealtad absoluta, donde Babilonia seduce con inmoralidad espiritual, donde la adoración se mezcla con engaño, el remanente se mantiene separado, apartado, consagrado. Ser vírgenes aquí significa que no adulteraron su corazón con los ídolos del sistema anticristiano. No se doblegaron ante las promesas de seguridad. No se vendieron por comodidad. No mezclaron su fe con la mentira. En un mundo de fornicación espiritual, ellos permanecieron puros en su devoción al Cordero. Luego Juan añade una de las frases más poderosas de este capítulo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es la esencia de la fidelidad. No siguen al Cordero solo en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. No lo siguen solo en la tierra, sino también hacia Sión. No lo siguen según su conveniencia, sino en obediencia radical. Donde Él camina, ellos caminan. Donde Él llama, ellos van. Donde Él permanece, ellos se mantienen. Esta frase revela un compromiso absoluto. Mientras el mundo sigue a la bestia por temor, comodidad o engaño, estos siguen al Cordero por amor, verdad y convicción. El remanente no sigue estrategias humanas, ni discursos populares, ni tendencias culturales, sigue al Cordero,
sin importar el costo. Esta es la marca espiritual del verdadero creyente en los últimos tiempos: no seguir señales, sino seguir al Cordero; no seguir sistemas, sino seguir a Cristo; no seguir emociones, sino seguir la verdad. Juan continúa diciendo: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí se nos revela su origen espiritual. No son personas excepcionales por naturaleza, sino redimidos por gracia. Fueron comprados, rescatados, separados para Dios. Son primicias, lo más precioso, lo más consagrado, lo primero que se ofrece a Dios. Su fidelidad no es mérito humano, es fruto de haber sido redimidos. El remanente no es perfecto, es apartado, no es fuerte por sí mismo. Es fuerte porque pertenece al Cordero. Dios no los escogió porque fueran fuertes, son fuertes porque Dios los escogió. Ser primicias también significa que representan la cosecha final que Dios recogerá. Son un anticipo de lo que viene, un testimonio vivo de que, aun en medio del sistema anticristiano, Dios siempre preserva a un pueblo fiel. Finalmente, Juan declara: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas dos afirmaciones se conectan como dos lados de la misma moneda espiritual. No hay mentira en su boca, no hay mancha en su vida. En un mundo gobernado por la mentira del dragón, la mentira del falso profeta, la mentira de la imagen, la mentira del sistema, el remanente permanece en la verdad. No negocia la escritura, no tuerce la doctrina, no contamina su testimonio. Su boca no repite la mentira del mundo, porque su corazón no pertenece al mundo. Ser sin mancha no significa no haber fallado nunca, sino haber sido limpiados, guardados y preservados por Dios. Mientras la bestia marca a los suyos con un número, Dios marca a los suyos con santidad. La mancha del mundo no los define. La santidad de Dios los transforma. Su pureza no es superficial, es interna. No es apariencia, es esencia. No es religiosidad, es fidelidad. Este remanente es la respuesta de Dios al sistema anticristiano. Mientras la bestia exige impureza espiritual, ellos permanecen puros. Mientras la imagen demanda adoración, ellos siguen solo al Cordero. Mientras el mundo entero es seducido por la mentira, ellos caminan en la verdad. Mientras el dragón construye un reino terrenal, ellos permanecen preparados para el reino eterno. Apocalipsis 14 nos muestra que, en los tiempos finales, la diferencia entre los fieles y los engañados será radicalmente clara. El mundo adorará por conveniencia. El remanente adorará por convicción. El mundo seguirá señales. El remanente seguirá al Cordero. El mundo recibirá una marca. El remanente llevará un nombre. El mundo hablará mentira. El remanente hablará verdad. El mundo se contaminará. El remanente permanecerá sin mancha. Esta parte del capítulo nos enseña que la fidelidad no será accidental, sino intencional. No será automática, sino consciente. No será débil, sino radical. Y Dios no deja estas características escritas para admirarlas, sino para imitarlas, para llamarnos a ser parte de ese remanente que, esté donde esté, enfrenta lo que enfrente, seguirá al Cordero por donde quiera que Él vaya. Después de mostrarnos la victoria del Cordero en Sión y la fidelidad del remanente, Juan contempla una escena completamente celestial. Un ángel volando por en medio del cielo, llevando el Evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta visión rompe el dominio psicológico que Apocalipsis 13 parecía imponer sobre la humanidad. Allí, la bestia controlaba. Allí, el falso profeta engañaba. Allí, la marca esclavizaba. Pero aquí, Dios declara que el mensaje del cielo sigue avanzando sin cadenas, sin límites, sin fronteras. Este ángel no es una figura simbólica simple, representa la intervención directa de Dios en el momento más oscuro de la historia humana. Cuando el sistema anticristiano parece invencible, cuando las naciones están seducidas por la mentira, cuando la verdad parece silenciada, Dios envía un mensajero celestial para proclamar el Evangelio eterno, no un evangelio modificado, no un evangelio moderno,
no un evangelio adaptado al sistema, sino el evangelio eterno, el mismo mensaje que ha existido desde antes de la fundación del mundo, el mensaje que no cambia con culturas, gobiernos ni crisis. Juan describe que este evangelio es anunciado a los moradores de la tierra, una frase que en Apocalipsis siempre se refiere a aquellos que han abrazado el sistema del mundo. Esto muestra la profundidad de la misericordia divina. Dios no abandona a la humanidad, incluso cuando la humanidad ha abrazado a la bestia. Aún en medio del engaño más profundo, el cielo ofrece la última invitación. Antes del juicio definitivo, Dios da una oportunidad final para que el corazón humano vuelva a Él. El ángel proclama con voz fuerte: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Este mensaje tiene tres componentes esenciales que definen el llamado final de Dios. Primero, temed a Dios. En un mundo donde se teme al sistema, al dragón, a la bestia, al control económico y a la persecución, Dios exige que el temor regrese al lugar correcto. El temor de Dios no es miedo paralizante, sino reverencia absoluta. El ángel declara que la humanidad debe dejar de temer lo temporal y comenzar a temer lo eterno, dejar de temer lo visible y comenzar a temer al Creador. El temor de Dios es el punto de partida de la sabiduría en los últimos tiempos. Segundo, dad gloria a Dios. El sistema del anticristo exige que la humanidad glorifique a la bestia y a su poder. Pero Dios llama a que la gloria regrese a Él, al único digno de adoración. Dar gloria es reconocer su grandeza, su soberanía, su santidad. En una época donde el orgullo humano se exaltará, el ángel llama a la rendición total ante Dios. El mundo estará lleno de autoexaltación, pero el cielo exige adoración verdadera. En medio del engaño global, el evangelio eterno restablece la verdadera adoración. Tercero, la hora del juicio ha llegado. Este no es un anuncio simbólico, sino literal. Aquí se establece que el juicio no está distante, está presente. La oportunidad de arrepentirse está disponible, pero el tiempo se acaba. Este mensaje muestra el equilibrio perfecto entre gracia y justicia. El ángel proclama el evangelio, pero advierte del juicio, anuncia salvación, pero confronta pecado. El evangelio eterno no es un mensaje suave, es un mensaje completo. Llama a adorar, pero también a temblar ante la santidad de Dios. El ángel continúa diciendo: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos el argumento central. Dios tiene derecho a ser adorado porque Él es el Creador. El sistema anticristiano se presenta como autosuficiente, moderno, poderoso, capaz de gobernar la humanidad sin Dios. Pero el ángel destruye ese discurso, declarando que solo Dios merece adoración, porque solo Él creó todas las cosas. Esta frase conecta con Génesis, con los Salmos, con los profetas, con la identidad misma del Dios eterno. En los últimos tiempos, la batalla será por la adoración, y la adoración estará basada en identidad. La bestia exige adoración porque se presenta como autoridad. Dios exige adoración porque es el Creador. El ángel establece que adorar al Cordero no es una opción espiritual, sino una obligación universal. El Creador demanda reconocimiento de toda su creación. Esta proclamación del ángel demuestra tres verdades eternas. Primera, Dios nunca deja a la humanidad sin testimonio. Incluso cuando el sistema anticristiano domina, Dios envía su mensaje. Segunda, el evangelio no depende de estructuras humanas. No necesita templos, ni plataformas, ni sistemas. Dios puede usar ángeles si es necesario. Tercera, la misericordia de Dios es más grande que la rebelión humana. Él envía el mensaje antes del juicio final, dando oportunidad incluso a quienes se alinearon con la bestia. Apocalipsis 14 nos muestra que el evangelio será proclamado hasta el último segundo de la historia humana. Las bestias pueden gobernar gobiernos, economías y culturas, pero no pueden silenciar el evangelio. El dragón puede engañar a las naciones, pero no puede detener la voz del cielo. El sistema anticristiano puede manipular corazones, pero no puede anular el llamado eterno de Dios. Este ángel es la declaratoria final del cielo antes del juicio.
Vuelvan a Dios, adórenlo, entréguenle gloria, porque el tiempo ya no se puede estirar más. Y todo aquel que escuche este mensaje y responda a él será contado entre los que siguen al Cordero a Sión. Después de que el primer ángel proclama el Evangelio eterno al mundo entero, Juan ve aparecer a un segundo ángel, cuya misión no es anunciar salvación, sino declarar un veredicto inevitable sobre un sistema que ha corrompido la tierra. Su mensaje es simple, contundente y profético. Ha caído Babilonia la Grande, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estas palabras son más que una advertencia. Son la sentencia fijada por Dios desde la eternidad. La caída de Babilonia no es presentada como un evento que podría ocurrir, es declarada como una realidad consumada desde la perspectiva del cielo. Aunque en la tierra el sistema anticristiano parezca invencible, aunque sus estructuras parezcan estables, aunque su influencia parezca absoluta, Dios ya lo ve derrumbado. El cielo anuncia la caída antes de que los ojos humanos la vean. Esta es la esencia de la profecía bíblica, revelar el fin de las cosas antes de que el mundo lo perciba. Babilonia en Apocalipsis no es solo una ciudad literal, es un sistema espiritual, cultural, moral y económico que seduce a las naciones. Representa la corrupción organizada, el poder humano sin Dios, el lujo que embriaga, la inmoralidad que seduce, la idolatría disfrazada de progreso. Es la continuación del espíritu de la antigua Babilonia, rebelión abierta contra Dios, exaltación humana, pretensión de autosuficiencia y un llamado constante a abandonar la santidad. El ángel no dice que Babilonia caerá por causa de ejércitos humanos, ni por crisis económica ni por colapso político. Dice que caerá porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es una frase cargada de profundidad espiritual. Babilonia no domina mediante fuerza, sino mediante seducción. No impone agresivamente, embriaga lentamente. Su arma no es la espada, sino el cáliz. Sus ataques no son directos, sino sutiles. Ella intoxica al mundo con una manera de pensar, con una cultura, con un sistema de valores que se convierte en fornicación espiritual contra Dios. Este vino representa la mezcla entre placer y pecado, entre riqueza y destrucción, entre religión falsa y poder humano. La humanidad bebe de ese vino porque la copa está adornada con belleza, lujo y promesas vacías. Pero lo que parece dulce al paladar se convierte en amargura en el alma. Babilonia seduce a las naciones ofreciéndoles una esperanza falsa, progreso sin Dios, libertad sin santidad, espiritualidad sin verdad. La frase furor de su fornicación indica que esta seducción no es inofensiva, produce ira divina. Dios no mira pasivamente cuando las naciones son engañadas. El sistema que corrompe a los pueblos despierta el celo santo del Dios que ama la verdad. Babilonia es culpable de promover una idolatría global que ataca la esencia misma de la adoración. Ella invita al mundo a abandonar al Creador y abrazar ídolos modernos, poder, fama, riqueza, placer, espiritualidad distorsionada. Este segundo ángel aparece inmediatamente después del anuncio del Evangelio eterno, porque la caída de Babilonia es la consecuencia lógica del rechazo mundial al llamado de Dios. Si una humanidad entera rechaza al Creador, inevitablemente abraza a sistemas que la destruyen. Babilonia representa el punto culminante del orgullo humano. Una sociedad global sin Dios que se cree capaz de sostenerse por sí misma. Pero ninguna estructura humana puede resistir al juicio divino. La repetición, ha caído, refuerza dos verdades. Su caída es segura, su caída es doble. Segura, porque Dios lo ha decretado. Doble, porque su juicio será completo. Tanto su poder espiritual como su poder material serán destruidos. Nada quedará en pie del sistema que embriagó a las naciones. Dios no solo juzgará sus obras externas, sino su raíz espiritual. Babilonia caerá porque representa la última expresión del orgullo humano, elevándose contra Dios. Este anuncio también sirve como consuelo para los santos. Mientras el sistema anticristiano avanza, mientras Babilonia parece prosperar,
mientras su influencia parece invencible, el cielo recuerda su caída ya está escrita. El remanente fiel no debe temer la fortaleza aparente del sistema, debe confiar en el decreto eterno de Dios. Babilonia puede seducir por un tiempo, pero será destruida para siempre. Su gloria es temporal, su juicio es eterno. Este versículo también revela una dimensión espiritual importante, donde la bestia controla por presión, Babilonia controla por seducción. Por eso Dios juzga ambos sistemas, el que oprime y el que engaña. Apocalipsis 14 revela que antes del juicio final, el cielo proclama dos verdades, una invitación a la salvación y un anuncio de la caída del sistema que engaña al mundo. Dios no permite que la mentira reine para siempre. La copa de Babilonia puede embriagar por un tiempo, pero la copa de la ira de Dios será derramada sobre ella en el momento designado. La humanidad puede dejarse seducir, pero el cielo anunciará su caída antes de que ocurra, para que los fieles no se confundan al ver su aparente éxito. El mensaje del segundo ángel nos enseña que todo sistema construido sin Dios, exaltado contra Dios y seductor para reemplazar a Dios, tendrá el mismo destino, caerá, y caerá de manera irrevocable. Babilonia puede parecer invencible, pero Dios ya la ve destruida. El mundo puede beber de su copa, pero Dios ya decretó su fin. Las naciones pueden ser seducidas, pero Dios ya pronunció sentencia, y el remanente fiel puede estar seguro. El sistema del mundo no define tu destino. El Cordero en Sión define tu victoria. Después del anuncio del Evangelio eterno y la declaración profética de la caída de Babilonia, aparece un tercer ángel, y su mensaje es el más solemne, el más severo y el más directo de los tres. Este no trae una invitación ni una descripción. Trae una advertencia final, una de las más serias de toda la Biblia. Es el último llamado antes del juicio irreversible. El ángel grita con voz fuerte, como quien advierte un peligro mortal. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí no hay ambigüedad, no hay suavidad, no hay matices. El mensaje es absoluto, porque la realidad que describe también lo es. La adoración a la bestia no es simplemente un acto religioso, es un pacto espiritual. Recibir su marca no es solo aceptar un sistema, es entregarle obediencia. Inclinarse ante su imagen no es solo rendición externa, es una traición interna a Dios. Por eso el ángel no habla a las naciones, habla al individuo. Si alguno, la decisión será personal, no colectiva. Cada ser humano tendrá que elegir entre el sello del Cordero y la marca de la bestia. El ángel declara que quien acepte la marca, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta es una expresión estremecedora. Significa que el juicio divino será completo, sin mezcla, sin dilución, sin suavidad. En la misericordia Dios puede mezclar juicio con paciencia. En la gracia, puede mezclar disciplina con llamado al arrepentimiento. Pero aquí, en el momento final, el cáliz se vacía puro. No hay más advertencias, no hay más misericordia disponible para quienes deliberadamente se unieron al sistema anticristiano. El versículo continúa diciendo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí se revela una verdad espiritual que muchos temen abordar. La justicia eterna es inevitable y visible para el cielo entero. El juicio no ocurre lejos del Cordero, ocurre delante de él. Cristo no solo es Salvador, es juez. Él no solo recibe a los fieles, también preside la condenación de aquellos que lo rechazaron. El infierno no es un accidente teológico, es el destino final de quienes eligieron la adoración falsa en vez de la verdad eterna. Pero el ángel no se detiene, sigue diciendo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta es una de las descripciones más claras de la eternidad del juicio. No es temporal, no es simbólico, no es correctivo, es eterno. La eternidad del tormento corresponde a la eternidad del rechazo. Quien rechazó eternamente a Dios, recibe eternamente el fruto de su elección. Quien eligió la marca de la bestia, señal de rebelión, pacto con mentira, sumisión al dragón,
eligió también la consecuencia de esa lealtad. Luego añade, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es un contraste directo con los fieles del Cordero. Los santos entran en reposo eterno. Los marcados por la bestia no tienen reposo jamás. El sistema anticristiano promete seguridad, pero paga con esclavitud eterna. Promete calma, pero entrega tormento. Promete libertad, pero encadena el alma. Promete poder, pero conduce a destrucción. Lo que parecía un camino fácil se convierte en un destino irreversible. Aquí también vemos el contraste espiritual más profundo de todo Apocalipsis 14. Los fieles tienen reposo eterno. Los rebeldes no tienen reposo jamás. Los santos siguen al Cordero. Los impíos siguen a la bestia. Los sellados cantan un cántico nuevo. Los marcados sufren un tormento eterno. Los fieles están en Sión. Los infieles están separados de Dios para siempre. Esta advertencia del tercer ángel es un acto extremo de misericordia. Antes de que llegue el juicio, Dios anuncia con toda claridad: no te unas a la bestia, no adores su imagen, no aceptes su marca, no te rindas al sistema, no entregues tu alma a lo pasajero, no sacrifiques tu eternidad por sobrevivir unos días más en la tierra. El cielo no quiere que nadie perezca, pero tampoco obligará a nadie a ser fiel. La decisión pertenece a cada persona. Este mensaje también revela que la batalla final no será solo externa, sino interna. No será solo un conflicto político, sino espiritual. No será solo un tema de supervivencia, sino de lealtad. No será solo una imposición, sino una elección. Dios demuestra que en los últimos tiempos no habrá neutralidad. Quien no adore al Cordero será arrastrado por la bestia. Quien no reciba el sello de Dios recibirá la marca del sistema. Quien no camine en la verdad beberá el vino de la mentira. El mensaje del tercer ángel cierra toda posibilidad de ambigüedad espiritual. No quedará espacio para compromisos ni para medias tintas. La adoración será definitiva. La marca será irreversible. La lealtad será eterna. Pero esta advertencia no está diseñada para aterrorizar al creyente, sino para fortalecerlo. Dios quiere que su pueblo entienda que la presión del sistema no debe quebrar su fidelidad. No importa cuán fuerte parezca la bestia, cuán seductora Babilonia, cuán engañoso el falso profeta, quien pertenezca al Cordero debe permanecer firme. La eternidad está en juego. El tercer ángel deja claro que el sistema anticristiano puede ofrecer comodidad momentánea, pero su final es tormento eterno. Dios ofrece un camino estrecho ahora, pero su final es gloria eterna. El mundo ofrece un atajo que destruye. El Cordero ofrece una fidelidad que salva. Y ahora, después de esta advertencia solemne, Juan nos mostrará en la siguiente parte el corazón de este capítulo, la paciencia eterna de los santos, la resistencia heroica de quienes, aun bajo el fuego de la presión mundial, deciden permanecer firmes en la fe de Jesús. Después de la advertencia más severa de toda la Escritura, después de describir el destino eterno de quienes se rinden al sistema anticristiano, Juan introduce una de las frases más sublimes y determinantes del libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta frase es el corazón teológico y espiritual de todo el capítulo. Aquí se define lo que es ser fiel en los últimos tiempos. Aquí se revela la identidad del verdadero remanente. Aquí se traza la línea que separa a los fieles del Cordero de los adoradores de la bestia. Y aquí se expone la virtud que sostendrá a los santos cuando la presión del mundo sea insoportable. La paciencia no entendida como pasividad, sino como perseverancia firme, resistencia espiritual inquebrantable. La palabra paciencia en griego no significa simplemente esperar. Significa permanecer bajo carga sin quebrarse, seguir firme bajo fuego sin retroceder, mantenerse en pie cuando todo alrededor exige rendición. Es la cualidad de los que aman a Dios más que a la vida, más que a la comodidad, más que al miedo, más que a la presión del sistema. Es la virtud de quienes deciden obedecer a Dios, aunque les cueste todo lo que tienen en la tierra,
porque saben que ganarán lo que nada puede quitarles en la eternidad. Juan dice: aquí está, como si señalara con el dedo el punto exacto donde se revela la verdadera fidelidad, no en los milagros, no en las emociones, no en los discursos, no en la apariencia. Aquí, en este momento de presión extrema, es donde la paciencia de los santos se vuelve visible, no cuando el mundo los acepta, sino cuando el mundo los rechaza, no cuando la fe es fácil, sino cuando la fe exige sacrificio, no cuando la verdad es popular, sino cuando defenderla es peligroso. Luego Juan describe a estos santos con dos características esenciales: guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Estas dos columnas sostienen la perseverancia espiritual en los últimos tiempos. Primero, guardan los mandamientos de Dios. Esto no se refiere a legalismo, sino a obediencia. En una generación que rechazará toda autoridad divina, ellos se mantienen fieles a los principios eternos de la palabra. No se dejan llevar por la cultura, por el temor, por la presión, ni por las tendencias espirituales del sistema anticristiano. Estos santos no negocian la santidad, no ajustan la verdad para adaptarla al mundo, no doblan su fidelidad para evitar la persecución. Guardar los mandamientos significa amar lo que Dios ama, rechazar lo que Dios rechaza, caminar como Dios ordena, aun cuando el precio sea alto. Estos son los que permanecen puros en un mundo contaminado, los que se mantienen rectos cuando la corrupción gobierna, los que prefieren perderlo todo antes que traicionar su obediencia a Dios. Su fidelidad no es momentánea, es constante. No depende de circunstancias, depende de convicción. No nace del miedo, nace del amor. Guardar los mandamientos de Dios será la línea que diferenciará a los fieles de los seducidos cuando el mundo entero se rinda a la bestia. Segundo, mantienen la fe de Jesús. Esto no significa solo creer en Jesús, sino sostener la misma fe que Jesús tuvo. Una fe firme, obediente, sacrificial, confiada, resistente al mal, hasta el final. Es la fe que no retrocede, la fe que no se negocia, la fe que no se vende, la fe que no se apaga cuando la oposición aumenta. Es la fe que mira más allá de la persecución y ve la gloria eterna. Es la fe que dice: hágase tu voluntad cuando hacerlo implica dolor. Es la fe que confía en el Padre, aunque el sistema entero se levante contra ti. Estos santos no solo creen en Cristo, caminan como Cristo, resisten como Cristo, permanecen como Cristo, confían como Cristo. Mantener la fe de Jesús significa sostener la fidelidad cuando el mundo exige traición. Es seguir al Cordero aunque el camino conduzca al sacrificio. Es mirar la eternidad cuando la tierra ofrece amenazas. Esta frase también revela algo más profundo en los últimos tiempos. La verdadera lucha no será por sobrevivir físicamente, sino por permanecer espiritualmente. La paciencia de los santos será el arma que los sostendrá cuando todo se vuelva oscuro. Su fidelidad será su protección, su obediencia será su identidad, su perseverancia será su victoria. El versículo no describe santos perfectos, describe santos firmes. No describe santos sin debilidad, describe santos sin rendición. No describe santos que nunca sienten miedo, describe santos que no permiten que el miedo determine su destino. Aquí está la paciencia de los santos en permanecer firmes cuando el mundo entero les dice que abandonen su fe. Este versículo es también una declaración profética para los creyentes de todas las generaciones. Cuando la prueba llegue, cuando la presión aumente, cuando la fidelidad sea costosa, recuerda que este momento es precisamente donde se revela la paciencia de los santos. Aquí es donde tu fidelidad brilla. Aquí es donde tu obediencia honra al Cordero. Aquí es donde tu resistencia se convierte en testimonio. Y esta frase aparece justo después del juicio eterno de los adoradores de la bestia. Dios la coloca aquí para mostrar que la perseverancia no solo tiene sentido, sino que tiene recompensa. Ser fiel no es en vano. Guardar los mandamientos no es inútil. Mantener la fe de Jesús no es sacrificio sin propósito. La eternidad confirma cada decisión tomada en la fidelidad. La paciencia de los santos es poderosa, porque está sostenida por la certeza de que el Cordero ha vencido,
de que Babilonia caerá, de que la marca de la bestia no será eterna, de que el juicio de Dios es seguro y de que la gloria final está garantizada. Perseverar no es un acto de sufrimiento, es un acto de victoria espiritual. Aquí está la paciencia de los santos. Cuando todo parece perdido, ellos permanecen. Cuando todo parece oscuro, ellos creen. Cuando todo parece imposible, ellos obedecen. Y cuando el mundo se inclina ante la bestia, ellos siguen al Cordero. Después de exponer la fidelidad inquebrantable de los santos en medio de la presión más intensa de la historia humana, Juan escucha una voz que viene del cielo. Una voz que no lleva juicio ni advertencia, sino consuelo, afirmación y esperanza eterna. Esta voz proclama una de las declaraciones más hermosas y profundas de todo Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y el Espíritu mismo responde, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estas palabras son un abrazo celestial para el creyente, una caricia divina en medio del fuego, un recordatorio de que la muerte no es derrota, sino entrada a la victoria eterna para quienes están en Cristo. Esta bienaventuranza no es una frase simbólica, es la proclamación oficial del cielo sobre el destino glorioso de aquellos que permanecen fieles, aunque eso les cueste la vida. Aquí, Dios redefine completamente la muerte. El mundo la ve como final, el cielo la ve como coronación, el mundo la ve como pérdida, Dios la ve como ganancia. El sistema anticristiano la usa como amenaza, Cristo la convierte en puerta hacia el descanso perfecto. En los tiempos finales, donde la persecución y el martirio serán realidades, el cielo levanta esta verdad como fuerza para el corazón de los santos. Morir en el Señor no es tragedia, es bendición. La frase de aquí en adelante indica una intensificación profética. A medida que los juicios avanzan y el sistema de la bestia se fortalece, quienes mueran siendo fieles no pierden nada, sino que ganan todo. Sus cuerpos pueden ser quebrados, pero su eternidad queda intacta. Sus vidas terrenales pueden ser interrumpidas, pero su recompensa eterna se vuelve inmediata. La muerte en los últimos tiempos será un acto de victoria espiritual para los que aman al Cordero. Luego la voz del cielo añade, los muertos que mueren en el Señor. No se refiere a todo aquel que muere, sino específicamente a quienes mueren permaneciendo en Cristo, guardando su fe, abrazando su nombre, rechazando la marca de la bestia, afirmando su obediencia a Dios. Morir en el Señor es morir con fidelidad, morir con esperanza, morir con el sello del Cordero en la frente, morir como testigo de Cristo. Esta expresión revela algo profundo. No importa cómo termina tu vida en la tierra, lo que importa es en quién termina. Morir en el Señor transforma la muerte en entrada gloriosa al reino eterno. El Espíritu Santo mismo interviene y confirma la declaración. Sí, dice el Espíritu. Esta es una de las pocas veces en toda la Escritura donde el Espíritu habla directamente en primera persona. Aquí, Dios Espíritu afirma con énfasis absoluto que esta verdad es inquebrantable, irrevocable y eterna. Cuando el Espíritu dice sí, no queda lugar para dudas. Él está ratificando la bienaventuranza celestial sobre la fidelidad humana. Es como si el cielo entero hiciera un sello sobre esta promesa. La muerte no puede robar la victoria de los santos, solo puede completarla. Luego añade la razón. Descansarán de sus trabajos. La palabra trabajos no se refiere solo a labores físicas, sino al peso, la fatiga, la lucha, las lágrimas, las batallas espirituales, la resistencia contra la bestia, la defensa de la verdad, la perseverancia bajo presión. El Espíritu promete descanso completo, descanso verdadero, descanso eterno, no un descanso temporal, sino un reposo que ninguna fuerza del universo puede interrumpir. Mientras los adoradores de la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche, los fieles del Cordero entran en un reposo eterno que jamás termina. En la tierra los santos son desgastados por la lucha. En el cielo son renovados para siempre. En la tierra el esfuerzo es continuo. En el cielo la recompensa es permanente. En la tierra la fidelidad cansa. En el cielo
la fidelidad es coronada. Dios no olvida el cansancio de los suyos. Él no ignora la carga que llevaron, ni el peso de la obediencia, ni la presión del sistema. Por eso el Espíritu dice, descansarán. Pero la declaración no termina allí. Lleva una promesa aún más profunda. Porque sus obras con ellos siguen. Nada de lo que hiciste por Cristo se pierde. Nada de lo que ofreciste, sufriste, entregaste, soportaste o guardaste por amor al Señor, es olvidado. Las obras de los santos no quedan enterradas con sus cuerpos. Los siguen a la eternidad. La fidelidad no desaparece, se convierte en testimonio eterno. La obediencia no se borra, se transforma en recompensa celestial. La perseverancia no es en vano, es registrada por Dios. Aquí se revela una verdad que debe encender el corazón del creyente. Lo que haces por el Señor no se queda en la tierra. Viaja contigo a la eternidad. El sistema anticristiano puede matar cuerpos, pero no puede borrar obras. El dragón puede perseguir a los santos, pero no puede detener su recompensa. La bestia puede quitarles la vida, pero no puede quitarles su destino. Lo que el mundo desprecia, el cielo honra. Lo que la tierra olvida, Dios registra. Lo que los hombres no valoran, el Cordero celebra. Apocalipsis 14 y 13 es el consuelo divino para la iglesia perseguida y la fuerza espiritual para la iglesia fiel. En este versículo Dios declara que la muerte no tiene poder para cancelar la fidelidad, que la persecución no puede eliminar la recompensa y que el sacrificio de los santos jamás será ignorado. Esta bienaventuranza es una invitación a mirar la vida desde la eternidad. Si permaneces fiel, tu muerte no será derrota, será coronación. Si mueres en el Señor no pierdes nada, lo ganas todo. Si tus obras lo honran, viajarán contigo al reino eterno. En un mundo donde la bestia exigirá adoración y dará amenazas, Dios promete descanso y recompensa a todo aquel que muera siendo fiel. Esta es la esperanza que sostiene al remanente. No importa cómo termine tu historia en la tierra, lo que importa es que tu historia con Dios continúa para siempre. Después del consuelo celestial para los santos que mueren en el Señor, Juan levanta sus ojos y contempla una escena majestuosa, solemne y decisiva. En esta visión, el tiempo deja de avanzar, la historia llega a su punto culminante. El cielo ya no advierte, ya no invita, ya no exhorta, ahora actúa. La gracia ha sido proclamada por el primer ángel, la caída de Babilonia ha sido declarada por el segundo, la advertencia contra la marca ha sido anunciada por el tercero. Ahora el escenario está listo para la intervención final del Cordero. Y Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Este es Cristo, no como el siervo sufriente, sino como el Rey Juez que ejecuta el juicio determinado desde la eternidad. La nube blanca simboliza pureza, gloria y autoridad divina. En toda la Escritura, Dios aparece montado sobre nubes cuando interviene en la historia para traer juicio o salvación. Aquí, Cristo aparece como el soberano que desciende en gloria para juzgar a las naciones. Su corona no es de espinas, sino de oro, la corona de un rey vencedor, de un Mesías exaltado, de un Señor que viene a cobrar lo que le pertenece. En su mano hay una hoz afilada. Esta imagen es profundamente simbólica y profética. La hoz es un instrumento de siega, de separación, de recogimiento. No representa violencia injusta, sino el acto legítimo del dueño del campo que viene a recoger lo que sembró. Jesús no está destruyendo la tierra arbitrariamente. Está cosechando lo que la humanidad ha producido. La historia humana es un campo, las acciones humanas son semillas, y la cosecha es el resultado final de esas semillas. Nadie escapa a la siega. Cada hombre recoge lo que sembró. Entonces otro ángel sale del templo y clama con gran voz al que está sentado sobre la nube: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Esta frase revela algo profundo. La historia humana tiene un límite. Dios no permite que el mal crezca eternamente. La maldad puede multiplicarse, pero no indefinidamente. Hay un punto en el que la tierra madura para el juicio. Así como un campo no puede permanecer sin cosechar para siempre,
La humanidad no puede continuar indefinidamente en su rebeldía. La paciencia de Dios es grande, pero no infinita. Él ha establecido un día, una hora, un momento exacto para la siega final. El ángel no ordena a Cristo, anuncia la voluntad del Padre. La autoridad no viene del ángel, sino del templo celestial, donde la soberanía divina emana. Cristo escucha este llamado no como alguien que necesita instrucciones, sino como el ejecutor perfecto del plan eterno del Padre. La coordinación entre el ángel y el Hijo del Hombre revela la unidad absoluta del cielo en este acto de juicio. Juan dice entonces, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Estas palabras son cortas, pero su significado es infinito. No se describe ruido, guerra ni resistencia. Solo se dice, la tierra fue cegada. En un segundo, todo lo que la humanidad construyó, todo lo que la arrogancia del sistema anticristiano erigió, todo lo que los hombres exaltaron por encima de Dios, es sometido a la autoridad del Cordero. No hay lucha, porque nadie puede resistir al Rey de Reyes. No hay negociación, porque el tiempo de la misericordia ha terminado. No hay apelación, porque la justicia divina ha llegado. Esta siega representa la recolección de los justos. Cristo viene a recoger a los suyos. Así como un campesino recoge su grano maduro y lo guarda, el Hijo del Hombre recoge a los fieles y los lleva a su reino eterno. Esta es la culminación de las palabras de Jesús. Enviaré a mis ángeles, y recogerán a mis escogidos. Esta es la respuesta divina al clamor de los santos bajo el altar que preguntaban, ¿hasta cuándo? Esta es la victoria final del remanente que no se inclinó ante la bestia. La siega de Apocalipsis 14 no es solo juicio, es redención. Cristo no solo corta, también recoge, no solo separa, también guarda, no solo juzga, también salva. Este acto glorioso no es destrucción arbitraria, sino cumplimiento perfecto de la justicia y la misericordia de Dios. Es el momento en que la fe de los santos es recompensada, sus lágrimas son secadas, sus obras son honradas y su victoria es manifestada. Esta siega final también revela que el verdadero dueño de la historia no es la bestia, ni el dragón, ni los reyes de la tierra, ni los sistemas humanos, sino Cristo. La humanidad puede rebelarse, pero no puede impedir la cosecha. El sistema anticristiano puede dominar, pero no puede detener al Hijo del Hombre. Los fieles pueden ser perseguidos, pero no serán olvidados. Al final el Cordero recoge todo lo que le pertenece y establece su reino eterno. La visión termina con una simple frase, pero una frase que encierra siglos de esperanza. La tierra fue cegada. Significa que la historia ha llegado a su meta, que el tiempo ha sido consumado, que la justicia se ha cumplido, que los fieles han sido recogidos, que la victoria del Cordero se ha manifestado por completo. Esta parte del capítulo nos enseña que la fidelidad no termina en sufrimiento, sino en cosecha, que la perseverancia no termina en derrota, sino en recogimiento, que quienes siguieron al Cordero por donde quiera que iba, serán recogidos por él mismo en el día final. Después de contemplar la siega de los justos, realizada por el Hijo del Hombre, Juan vuelve a mirar y presencia ahora una segunda escena, solemne e inquietante. Esta vez no se trata de la recolección de los fieles, sino del juicio sobre los impíos. La visión es paralela a la anterior, pero no la repite. La primera siega recoge el grano precioso, la segunda aplasta la uva madura del pecado. Así como la fidelidad tiene su cosecha, la maldad tiene su vendimia. Y aquí, Juan contempla la vendimia más solemne de toda la historia humana. Aparece otro ángel, también saliendo del templo que está en el cielo. Esta repetición no es casual. El juicio no surge del caos, ni del azar, ni del dolor humano. Surge del santuario celestial donde habita la santidad absoluta de Dios. Todo juicio verdadero fluye de su trono, no de la ira humana. Este ángel también lleva una hoz afilada, pero su propósito no es recoger, sino separar al mundo del mal acumulado durante siglos. Otro ángel más aparece, ahora desde el altar, y este tiene poder sobre el fuego. Su presencia es crucial porque el fuego,
en la Biblia, simboliza la justicia divina que purifica, revela y destruye. Este ángel clama con gran voz al que tenía la hoz afilada: «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El mensaje es claro. El mundo ha alcanzado la madurez del juicio. La palabra maduras no significa listas para comer, sino listas para ser aplastadas. La maldad humana ha llegado a su punto culminante. El pecado ha alcanzado su densidad final. El rechazo a Dios ha llegado a su clímax. La tierra ya no puede sostener más corrupción. Ahora debe enfrentar su destino. Entonces el ángel mete su hoz en la tierra y corta la vid de la tierra. Esta imagen revela que Dios separa completamente la estructura del mal. Así como un campesino corta las uvas para sacarlas del viñedo, Dios corta la influencia, el poder y la permanencia de los impíos del escenario de la historia. Ya no tienen raíz, ya no tienen territorio, ya no tienen continuidad. La vendimia comienza con separación. Juan escribe: «Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios». Aquí aparece uno de los símbolos más solemnes de toda la Escritura. El lagar era un espacio donde los pies de los hombres pisaban las uvas hasta que el jugo corría por canales tallados en piedra. Pero aquí no son hombres quienes pisan, es Dios mismo ejecutando el juicio. El lagar no es de vino, es de ira. No es para celebrar, es para purgar. Este lagar no está en la tierra, es el lagar de la ira de Dios. Una expresión que revela la justicia perfecta del Creador, que no actúa impulsivamente, sino con santidad absoluta. Luego Juan dice: «Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad». El juicio ocurre fuera del lugar santo. Dios no mezcla su santidad con la impureza del mundo. La justicia se ejecuta separada del ámbito de la gloria, mostrando que el mal no tiene lugar dentro de la ciudad celestial. El ámbito donde ocurre la condenación no es el ámbito donde habita la presencia divina. El juicio es real, pero no contamina el espacio que Dios reservó para los suyos. Entonces Juan ve una escena estremecedora. «Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios». Esta no es una escena literal, sino simbólica, diseñada para transmitir la magnitud y total severidad del juicio. La sangre representa el resultado del juicio sobre los impíos, y la altura hasta los frenos de los caballos indica que el juicio será profundo, completo e inescapable. Los 1,600 estadios equivalen aproximadamente a la longitud de toda la tierra de Israel, simbolizando la extensión total del juicio divino sobre el territorio que representa al mundo en rebelión. Este lenguaje dramático no describe un evento físico, sino espiritual, comunicando que la justicia de Dios será tan completa que alcanzará cada rincón donde el pecado haya reinado. No habrá lugar donde esconderse, no habrá rincón sin juicio, no habrá extensión que escape a su mano. Así como la miseria del pecado ha cubierto la tierra, así la justicia de Dios cubrirá la tierra en el día final. Esta visión confirma algo que ha resonado desde el Génesis hasta Apocalipsis: la maldad no quedará impune. Lo que sembró el hombre, eso cosechará. Lo que Babilonia corrompió, Dios lo juzgará. Lo que la bestia impuso, Dios lo derribará. Lo que el dragón inspiró, Dios lo destruirá. El lagar de la ira es el acto final en la historia del mal. Aquí termina el dominio del pecado. Aquí acaba el imperio de la bestia. Aquí se rompe la influencia del dragón sobre la humanidad. Aquí se cierra el capítulo de la rebelión humana. La vendimia final no deja sobrevivientes espirituales en el reino de la oscuridad. Su juicio es absoluto, su condenación es definitiva, su destino es irreversible. Este pasaje cierra el capítulo con una verdad que equilibra todo lo anterior. El Dios que salva eternamente también juzga eternamente. La gracia es profunda, pero la justicia también lo es. El amor de Dios persevera, pero su santidad no se burla. El Cordero recoge a los suyos, pero también ejecuta juicio sobre quienes lo rechazaron. Apocalipsis 14 termina mostrando dos cosechas, la de los fieles y la de los rebeldes, la siega de la vida y la vendimia de la ira, la recompensa eterna y el juicio eterno. Este capítulo es un llamado a la fidelidad, una advertencia contra la marca, un consuelo para los santos,
una promesa de justicia y un recordatorio solemne. La historia no termina con la bestia levantándose, sino con Dios interviniendo. La última palabra no la tiene el dragón, sino el cordero. Y el destino final no lo determina el miedo, sino la fidelidad. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.